Hola, soy Jorge Toruño y en este podcast construimos conversaciones con personas que tienen buenas prácticas y un enfoque distinto tanto en los negocios como en su vida. Ellos han sobresalido y aportado al desarrollo de su país o del mundo de formas que merecen ser relatadas para inspirar y para que más gente quiera hacer algo similar. Así que construyamos. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Este es el episodio 15 de Constructivos en nuestra segunda temporada. Hay personas que tienen clara la dirección a la que deben llevar sus emprendimientos y sus empresas, no importando las adversidades. Este es el caso de Andreas Kusterman, Archie Kusterman. Él es un empresario del turismo y de la hotelería en Centroamérica, director de Hoteles Porta. Estos hoteles hay en Panajachel, en Antigua y en Guatemala. Y Archie se ha dedicado a liderar la empresa, como decía, para causar impacto positivo. Durante la pandemia lideró el grupo para que todos sus hoteles fueran resilientes y posteriormente se ha puesto la tarea de seguir liderando de una forma en la cual causen ese impacto positivo en las comunidades en donde se desempeñan. Así que estamos muy contentos y agradecidos que Archie haya aceptado la invitación para estar hoy con nosotros aquí. Archie, bienvenido a Constructivos. Don Jorge, buenos días. Muy halagado de las palabras, pero gracias. Muy alentador este tipo de podcasts o conversaciones, más bien, entre personas que quieren causar, ¿verdad?, algo positivo para el mundo. Exactamente, de eso se trata. Gracias, Archie. Como hemos hablado mucho y estuvimos trabajando juntos en centrarse durante la pandemia, etc. Y aunque ya relativamente pasó, pero no podemos dejar por un lado que el sector turismo fue de los más golpeados, muchos de los top 2, digo yo, de los más golpeados durante la pandemia. En esa época vos eras presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport. ¿Crees que durante la pandemia se unió más Guatemala o la comunidad internacional para salir adelante como gremio o industria turística? Buena pregunta. Hubo unión gremial, sí, en Guatemala. Dado a cabalmente, porque al principio pues era una incertidumbre y eso de que se cierran las puertas y hay que ver de repatriar a todos los turistas que estás hospedando y que esto puede ser 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses y se volvió tanto más extenso. Realmente puso a prueba las relaciones. Y empezaron a haber muchos estudios y casos de sociedades y dijéramos países que apoyaron directamente porque parte de su PIB, el turismo a nivel global es aproximadamente el 10% del PIB. Pero hay países que son 60% de su PIB, ante todo las islas del Caribe. Entonces, en Guatemala, según la CEPAL, era el 6.2. Es una industria completamente fragmentada porque los giros de negocio son múltiples. La cadena de valor es demasiado extensa. Entonces, sí, aprendimos a conversar entre los diferentes giros de negocio que antes los hoteleros con los hoteleros y con algunos operadores de turismo pero no te platicabas mucho con los museos, ¿verdad? No te platicabas mucho con el aeropuerto, no te platicabas con el taxista, con los traductores, con los guías. Entonces empezaste a tener toda esta relación. Entonces sí fue un poco de qué estaban haciendo en el mundo y qué estábamos empezando a hacer nosotros. De algo malo siempre sale algo bueno, ¿verdad vos? Y qué bueno que fue así. Personalmente, empresarialmente, ¿qué aprendiste de la pandemia? A respirar un montón, porque todo alrededor fue muy emocional, todo el proceso, porque en ese momento, pues, tenías uno que velar por la sobrevivencia de la empresa, que era en un momento claro económico y financiero, pero atender a todo el personal que durante décadas, como en el caso de nosotros, ha estado contribuyendo y que de repente, pues, cero.
¿verdad? Entonces, y promesas, a veces, pues como sabemos en Guatemala hubo el Fondo de Protección al Empleo, pero que te daban 2,000 quetzales, que empezaron a venir como el mes de mayo, junio, cuando esto empezó en marzo. Entonces, yo no sé si nuestra estrategia fue la más exitosa o no, hubieron extremos, pero realmente velar por ellos, por todas esas familias, era cada vez lo esencial. Entonces había propósito. Entonces, la depresión que me pudo haber dado, la tenía que compensar rapidito, chulo, porque le tenías que dar cara a vuelta porque había gente que la estaba pasando mucho peor. Qué interesante, ¿verdad? Vos, de nuevo, cuando uno tiene claro lo que tiene que hacer, tiene que convertir esa adversidad en algo positivo, pues, ¿verdad? Porque si no, pues se queda uno parado y, como decías, las empresas, pero sobre todo la gente puede sufrir bastante. Hemos estado, como decía, trabajando juntos en varios temas y sabemos que tus indicadores de sostenibilidad en los hoteles, los ambientales y los sociales, los tienen bien claros. Es una disciplina bastante rigurosa para medirlos y llevarlos a cabo. ¿Cómo fue la transición de una empresarialidad tradicional, por ponerlo de esa forma, en una industria madura? Porque yo lo comparo con la construcción, ¿verdad? Es una industria que ya, pues supuestamente ya todo se hizo, ya todo se sabe, ya se conoce cómo se maneja el mercado, etcétera. Pero para mí siempre se puede innovar y, como dice Ray Dalio, siempre vamos a ir evolucionando. Entonces, mejor evolucionar para bien. Pero ¿cómo fue esa transición de una gestión tradicional a una gestión sostenible? No te puedo decir que haya habido una transición porque realmente, así con las palabras bien coloquiales, yo lo vine mamando por toda la vida. Pues, mi viejo realmente ha sido una persona que fue uno de los primeros que dijo había que ver todo el tema de la noción, entendimiento de que te sientes mejor trabajando, haciendo las cosas bien hechas y por los demás. Entonces, realmente nosotros empezamos nuestras iniciativas como en el 2004, 2005, pero ha sido progresivo. Entonces, simplemente esa progresión ha sido una manera de aprendizaje. Nosotros empezamos con un programa que se llamaba Great Green Deal, y entonces es el entendimiento de varios aspectos. Después empezó a surgir todo el tema de lo que es turismo sostenible, y la sostenibilidad está basado en 3 grandes ejes: la parte sociocultural, la parte económica y la parte ambiental. Entonces empezaste a ir entendiendo un poquito que la ambiental, todo el mundo era verde, y que es verde, y entonces, hacías programas verdes, ¿verdad? Entonces, pero ya después esto pues empezó agarrando tracción, pero fue un tema muy interno, vamos a probar este nuevo programa. Dale, pues va. Esto no. Y entonces me acuerdo que eso sí ya fue hace varios años atrás, que vi en internet voy a decir como reel, que sería hoy en día, pero era un pequeño video de unas tortugas que estaban en el mar y que las habían rescatado, y que de la tortura de la nariz le habían sacado una pajilla. Y se la extrajeron porque se estaba muriendo, y salió toda la pajilla. Entonces después dije, a la madre. Y entonces decía, hay suficientes pajillas en el mundo para darle 6 vueltas al mundo. Entonces te quedaste como que 6 vueltas, cubrir 6 veces el mundo con todas las pajillas que estaban. Ese día, ¿saben qué? Vamos a hacer, salvemos a las tortugas, sacamos un programa. Y dijimos, aquí ya no se dan pajillas. A menos que, por supuesto, si el huésped y el cliente la estaba solicitando. Y pusimos un tent card, un sombrero, ¿verdad? En las mesas, salvemos a las pajillas, no consumamos, salvemos a las tortugas, no consumamos pajillas. Hicimos la auditoría a final de año, nos habíamos ahorrado 138,000 pajillas en un año. 138,000 pajillas. Entonces te volviste como que, y eso fue como un ejemplo, uno.
A partir de ahí empezamos a quitar agua embotellada de las habitaciones y lo sustituimos con ecofiltros, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo dar soluciones ante una cosa? Entonces, también nos ahorramos más de 14,000 botellas de agua, ¿verdad? Y entonces ahí fuimos analizando cosas. Lo interesante de esto, Archie, es que, y eso es tal vez lo que el mensaje que tratamos de dar siempre, es que no necesitas hacer algo muy grande desde el principio, ¿verdad? Sino, démosle con algo pequeño, probemos esta iniciativa, ¿verdad? Veamos cómo va. Y al final, lo que demostras con esto es que esto es sostenible, porque no lo hiciste, obviamente lo hiciste por una buena causa, por un buen propósito, pero se está volviendo también algo que contribuye a la rentabilidad de tu negocio, porque te estás ahorrando plata, estás generando más rentabilidad de la forma correcta, ¿verdad? Archie, ustedes tienen hoteles en zonas megaturísticas, ciudades megaturísticas, pero que tienen también muchas necesidades sociales. Entonces, yo no sé si han tenido que interactuar con alcaldías o cosas por el estilo para ayudar, para integrar en su modelo de negocio algunos programas, ¿verdad? Sociales y así. ¿Cómo ha sido esa relación, digamos, de entender que son zonas megaturísticas, pero que hay muchas necesidades e integrar a las comunidades en estas iniciativas? Tenemos que empezar por el tema. Si el destino no es exitoso, no puedes tener el hotel más impresionante, que de todas maneras no va a ser exitoso. Entonces, si no trabajas con el destino, no va a funcionar absolutamente nada. Trabajar con el destino significa trabajar con COCODES, con la municipalidad, con el MP, con la Dirección General obviamente, de Salud y de Educación del destino, o sea, de los departamentos. Entonces, es la única manera de tener esa interacción y ver las necesidades, porque al final, realmente, pues, somos transitorios acá. Entonces, realmente, yo como les hablo a todos los que trabajamos en Porta, es decir, nosotros somos una herramienta para que ustedes logren sus cometidos personales y profesionales. De acuerdo. Entonces, ha sido muy interesante esa interacción, no entendiendo que también no vas a compaginar con todos, pero sí alimentan y contribuyen a tu conocimiento para poderlo tomar en consideración cuando haces cosas. Porque yo tenía una historia con mi mamá que ella dijo, no, ¿cómo puede ser que las casas de los colaboradores tenían suelo de tierra, barro, ¿verdad? Les vamos a poner planchas de cemento adentro de la casa. Y ella lo hizo y a los 3 meses regresó y habían escarbado todo, ¿verdad? Porque hay que entender el contexto. Ellos pensaban dentro de su tema es de que era muy frío el suelo, que era completamente cemento. Sí, pues. Entonces tenés que entender, o sea, puedes tener las mejores intenciones porque le traes la tecnología, pero no es lo que quiere. Sí. Entonces tenés que entender el contexto de la comunidad para poder realmente hacer el progreso con ellos. De acuerdo. Y sí, uno a veces cree que sabe qué es lo que necesita la gente, ¿verdad? Y hay que realmente tener claro, ser empático, tener una empatía para entenderlos, para comprenderlos y de ahí ver cómo se puede apoyar. Totalmente de acuerdo con esa filosofía y lástima que no todos la tenemos clara, porque de verdad a veces por ayudar lo que estamos causando es un daño, ¿verdad? Porque no hemos aprendido de las personas desde su tradición hasta sus creencias, su cultura y lo que esperan también ellos, ¿verdad? Ahorita la antigua Guatemala está llena. Hace 2-3 semanas estuvimos en uno de tus hoteles cabalmente y buses, hoteles, calles repletas, lo cual es una alegría ver que el turismo está regresando ya. Pues ya de forma ya fuerte. Cuando ya hay tanta gente en la antigua, para ponerlo como ejemplo, ¿cómo haces para mantener a tu gente alineada, digamos, a que no se pierdan y diga, para poner ejemplo las pajillas, saquemos más pajillas porque de plano nos van a pedir más huéspedes, esa cosa? ¿Cómo haces o no sé si has tenido que ser creativo o reinventarte? Porque de verdad el volumen que yo vi hace poco era enorme. Es que la cultura la creas en el tiempo, entonces no es de la noche a la mañana y realmente es liderando un poquito con el ejemplo.
Entonces, nosotros nos debemos a nuestros clientes, sin duda alguna, y eso es un poco como nuestro día a día. Tenemos todos los días lo que le llamamos un arrancón, ¿verdad? A las 9 de la mañana, todos los jefes de departamento se juntan en un círculo que no puede durar más de 8 minutos, donde dicen, ok, yo, el del spa, ya tengo este tipo de reservaciones y este tipo, y hoy entra estas personas, y hoy tenemos este evento, y hoy tenemos tantos hospedados, y tenemos un mantenimiento en tal lugar, tenemos clases de inglés hoy a tal hora. Entonces hacen un pequeño recap de lo que viene ese día, todos los días, con siempre terminando, bueno, veamos que sea la mejor experiencia posible para todos los que nos visitan. Y terminan con eso y después lo tienen que distribuir a todos a sus diferentes mandos. Entonces tienen, el tema de capacitación es esencial, constante. Hemos pasado por muchos, desde, ¿verdad? Ayúdanos a ahorrar, tus ideas son las esenciales, porque el que opera no soy yo. Es el que está en el área de mantenimiento y mira que, ¿verdad? Hay que comprar más tornillos, y que se desperdicia. Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar mejor para no tener que comprar tanto tornillo y qué son las cosas? O las de limpieza también tienen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les hacemos el trabajo a ellos más sencillo? Porque ellos son los que nos dicen cuándo son los temas más utilizados. Entonces, es cómo los incorporamos dentro del centro de decisiones. Al final del día, de nuevo, y siempre digo al final del día, porque para mí es como la conclusión que uno cuando termina su día, pues ya queda claro, y es mente abierta e integrar a la gente en las discusiones y en las decisiones, ¿verdad? Porque de esa forma vas a poder garantizarte poder escuchar, poder saber y poder llevar tu emprendimiento habiendo integrado, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, antes, mejor dicho, se llevaba mucho en que el líder decía y todo el mundo hacía, ¿verdad? Y ahora yo sí creo que esa integración en la discusión, obviamente alguien tiene que tomar una decisión final, pero esa ayuda a crecer en conjunto y a que la gente entienda la cultura con la que hablas. Así que en ese sentido, en misma línea de la cultura, digamos. Vos sos muy activo a nivel gremial, ¿verdad? Pues estás en cámaras, estás en instituciones que defienden o promueven la sostenibilidad, mejor dicho. Hay gente que piensa que esto es pérdida de tiempo, que es integrarse a lo gremial, una cultura gremial es pérdida de tiempo y que solo hay que dedicarse a las empresas. ¿Tu experiencia cómo has visto esto? A ver, hay de todo. Sí es desgastante porque te absorbe mucho tiempo. Yo creo que hoy en día la parte gremial probablemente le dedico más del 60% de mi tiempo, que me quita tiempo de todo lo demás. Pero creo que hay que contribuir con los espacios porque vas aprendiendo de las experiencias de los demás, pero al mismo tiempo creo que es no solo la gestión, sino hacer incidencia realmente y tener esa responsabilidad de que si tenés algo que contribuir, lo debes de contribuir en positivo, por supuesto. Pero sí tenemos que ir con a veces hay mucho ruido. Y cómo agarrar todas las opiniones de todos y poderlo direccionar y poder decir, bueno, tratemos de llevar una línea, porque no podemos hacer todo o al mismo tiempo, entonces llevemos una línea de trabajo. Y creo que esto viene, dijéramos, nuestra sociedad no está tan acostumbrada, por lo menos en tema de turismo, como es tan fragmentado. En muchos casos velan a raíz de la pandemia fuimos entendiendo que no hay que velar por solo su sector específico o tu tipo de giro de negocio, sino que si mejoramos nuestra fortaleza como gremio, nos van a escuchar más. Y sí logramos mucho de eso en su momento, hasta que realmente hubo reacción por parte de autoridades, pero tomó tiempo, porque lo contrario aquí era muy divide y sí, pues. Vencerás. Y sí, y cabal, ¿verdad? Que juntos logramos más, y sobre todo cuando se tiene una intención clara, un objetivo claro, y somos genuinos, ¿verdad? Que eso es lo que yo también pienso de
de la gestión gremial. Obviamente hay de todo en este mundo, ¿verdad vos? Pero si se hace de esa manera, pues yo creo que siempre vamos a lograr impactar e incidir mucho más y mucho más rápido. Llevas años en este negocio de la hotelería, no sé cuántos, muchísimos. ¿Cómo ha sido tu evolución personal en términos de generación de impacto positivo? Y te digo por qué lo pregunto. Porque yo he dicho en muchos lados que como yo pienso, como yo actúo ahora, no era lo mismo que hace 15 años, ¿verdad? Y creo que el tener mente abierta, el ser empático, el entender que estamos aquí para mejorarnos y mejorar el mundo, ha hecho que cambie mi pensamiento. ¿Cómo ha sido esa evolución tuya? Me ha hecho una persona completamente humilde. No soy dueño de la verdad y uno de mis, de poder integrar voy a decir, por un lado, una comunidad más, o ser parte de esa comunidad y realmente, sí te ganas el respeto, porque te pueden decir, te ganas el respeto porque sos el dueño. No, te ganas el respeto porque das el ejemplo. Y entonces yo tenía, cuando entré a trabajar aquí, por supuesto soy mucho menor que vos, muchísimo, solo para dejar esto bien claro, porque hiciste muchos años, sí, claro, pero soy mucho menor que vos. Pero vamos a discutir eso hoy también. Entonces, que hoy en día realmente es una de mis manos derechas en los hoteles, me dijo, es que usted era un niño berrinchudo, y usted entraba y decía, hagan esto, hagan el otro, y hay que hacer esto, y esta es la mejor manera de hacer las cosas, y hoy en día es una transformación completa. Me gané, y con eso te digo que al final me volvió a mí una mejor persona. Soy completamente emocional y a mí ¿verdad? Todo voy a decir, me inspira, pero me emociona. Pero yo creo que uno de los grandes, tal vez, logros es que tenemos personal en los hoteles que tienen 48 años de trabajar con nosotros y desde que yo ingresé, mucho de ese mismo personal continúa y ya son 23 años y a partir de eso, pues todas estas personas que son parte de mi círculo de influencia han ido creciendo conmigo y me han hecho a mí crecer. Gracias Archie. Si vieras para atrás, ¿cambiarías algo? No para quejarse, sino nosotros aquí en Constructivos tenemos una audiencia muy variada, pero hay un montón de jóvenes que nos ven y nos escuchan. Algo que creas que cambiarías, si es que hay, para aprender y recomendar a nuestra audiencia. Y yo creo que todo el mundo tiene su trayectoria de crecimiento. O quisiera haber tenido este tipo de conocimiento hace 20 años, ¿verdad? Pero no es así. Es tu crecimiento personal. La cosa, lo único es ser totalmente abierto a crítica y totalmente abierto a poderte, en mi caso, digo lo siguiente, es que, ¿qué haces en los hoteles? Yo soy también plancho, lavo, hago camas. Si yo no sé hacer una buena cama, yo no sé limpiar un buen baño, no puedo engrasarme las manos o ensuciármelas limpiando platos o hasta... Entonces, realmente no soy el mejor líder. Tal vez soy el mejor en hacer camas o el mejor limpiando baños, pero sí lo sé hacer y sí me puedo con todas las camareras o con todos los meseros o con los jardineros. O sea, es poder tener un poco, aliméntense de todo su alrededor para poder realmente tener un mejor conocimiento de lo que, o sea, puedes tener un enfoque claro en finanzas y en economía, pero si no te podés tener un poco de humildad y bajarte a lo que todos los días, entonces ahí ese sería mi mensaje, en que no sos el dueño de la verdad. Aprovecha todo ese conocimiento que está alrededor de tu persona para poder crecer tú personalmente, que te deberá hacer crecer profesionalmente. Muchísimas gracias, Archie. Qué importante esto que nos decís, liderar con el ejemplo. Aquí en ITSA nosotros tenemos una filosofía similar. Por ejemplo, yo no le pido a nadie algo que yo no haya hecho antes, ¿verdad? Y creo que después de leer varias cosas y entrevistar gente como vos que tiene esa iniciativa de hacer el cambio, pues siempre trata de aprender algo antes para poder
pedir cómo hacerlo después y entender el concepto, porque si no es muy fácil decir, hacelo y quedó mal y realmente uno no sabe todo lo que lleva en medio. Así que creo que eso es tal vez de los mensajes más poderosos que me llevo hoy, ¿verdad? El hecho de aprender, de querer otra vez liderar con el ejemplo y amigos de Constructivos, si pudiéramos tener algo que nos llevemos adicional de esto es que desde las adversidades, como dice Archie, se puede generar propósito. No nos podemos quedar parados, no podemos solo quejarnos, sino al final tenemos que aceptar esas condiciones y de ahí ir para adelante. Ir para adelante sin negociar la cultura, como bien lo decía él, y con esto crecer juntos y hacer incidencia. Así que de nuevo, Archie, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un honor tenerte con nosotros y muy inspiradora la plática contigo. Muchas gracias y cuando quieras. Gracias, nos vemos. Hola, soy Jorge Toruño y en este podcast construimos conversaciones con personas que tienen buenas prácticas y un enfoque distinto tanto en los negocios como en su vida. Ellos han sobresalido y aportado al desarrollo de su país o del mundo de formas que merecen ser relatadas para inspirar y para que más gente quiera hacer algo similar. Gracias por escucharnos y sigamos construyendo.